Bueno, para comenzar vamos a dar la definición de este trastorno. Va a ser un trastorno respiratorio causado por la inhalación de meconio de líquido amniótico dentro del árbol bronquial. Esta aspiración puede darse antes, durante o después del parto. ¿Le das a la que sigue? Bueno, se va a presentar en el recién nacido a término o postérmino. Va a tener algún antecedente de haber sufrido alguna asfixia perinatal. También se va a dar en los recién nacidos con antecedentes de infección intrauterina o con desnutrición en útero. ¿Le das a la que sigue? Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la presencia de líquido amniótico manchado con meconio ocurre entre el 10 al 15% de todos los nacimientos. La incidencia de este trastorno va a aumentar en proporción a la edad gestacional. El 4% de los pacientes que sufren de este síndrome fallece y pues este trastorno abarca el 2% de todas las muertes perinatales. Bueno, para entender un poquito la enfermedad, vamos a hablar sobre lo que es el meconio. Bueno, esta va a ser una sustancia de color verde, oscura, densa e inodora. Pues básicamente el meconio va a ser la primera secreción intestinal del recién nacido y va a aparecer aproximadamente en lo que es el tercer trimestre de gestación. Aquí es importante mencionar que la secreción del meconio hacia el líquido amniótico se puede dar como significado de madurez, es decir, que el feto pues ya está, digamos, listo para nacer. Es por esto que este trastorno pues aumenta su incidencia en cuanto aumenta la edad gestacional. Vamos a tener que este meconio pues va a ser un conjunto de restos procedentes de células descamadas del aparato digestivo y la piel, del anugo, material graso de Vernix gaseoso, de líquido amniótico y de varias secreciones intestinales. Y hablando de su composición bioquímicamente, bueno, pues va a estar compuesto por agua, glucoproteínas del moco, proteínas plasmáticas, lípidos de tipo colesterol, proteasas, productos de degradación y sales biliares. Los productos de degradación van a ser de la hemoglobina y pues va a tener un pH entre 7.10 a 7.20. Entonces, eso es importante porque entonces todos esos productos de desecho, todas esas proteasas, todos esos pueden producir inflamación en los pacientes y por eso es que vamos a llegar al efecto que es a nivel pulmonar, que no me voy a adelantar hasta que nos diga la doctora Paulina. Bueno, aquí algo también que vamos a tener que tener en cuenta, pues es como tal el líquido amniótico, ya que al momento del nacimiento del bebé, pues vamos a ver que el líquido amniótico va a estar teñido por el meconio. Este va a variar de una tinción leve verde y de de la sustancia pues fluida hasta llegar a un líquido espeso y de color verde intenso. A estas características se le podía llamar sopa de chícharos. Y pues bueno, el ver estas características en lo que es el líquido amniótico, pues nos va a dar como que un factor importante para pues detectar este trastorno. ¿Le das a la que sigue? Bueno, vamos a tener factores de riesgo tanto fetales como maternos. En los fetales vamos a tener que pues va a haber un aumento, que un factor de riesgo va a ser el aumento en la consistencia del líquido amniótico meconial. También si se dan algún tipo de alteraciones en el monitoreo fetal, esto decía que hay que prestar atención en lo que es la frecuencia cardíaca del feto, ya que pues va a poder ser algún factor indicante para el riesgo de padecer el trastorno de aspiración de meconio. También un riesgo va a ser que el bebé tenga un puntaje en la escala de Apgar menor a 7 en el primero o 5 minutos y pues que haya tenido el antecedente de una asfixia perinatal.
En cuanto a los factores de riesgos maternos, pues van a existir varios, entre ellos, pues que la madre haya cursado con preeclampsia durante el embarazo o que sea alguna, bueno, que la madre tenga diabetes mellitus, anemia, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica. También si se presentó un parto con distocia de contracción, un estado de choque o un desprendimiento de la placenta. Y por último, pues que haya existido el prolapso del cordón umbilical. Bueno, ahora vamos a entrar a explicar lo que es la fisiopatología. Como les mencioné, la aspiración del meconio se podía dar antes, durante o después del parto. Cuando ocurre dentro del útero, pues va a ser mencionada como consecuencia de una asfixia perinatal. Esto va a ser porque la asfixia perinatal va a provocar que el feto tenga movimientos respiratorios pues más profundos. Los que normalmente van a ser superficiales, aquí se van a hacer más profundos por la presencia de la asfixia. Y pues eso va a hacer que lleve el meconio a lo que es sus vías pulmonares. También esta se puede dar por la aspiración durante el nacimiento. Aquí va a ser cuando el meconio de la orofaringe va a ser aspirado por el bebé durante las primeras respiraciones y pues este meconio va a migrar gradualmente en lo que son las primeras 2 horas a los pulmones. Una vez que están en los pulmones, pues este meconio va a ser fagocitado por los macrófagos. Bueno, el mecanismo por el que se va a dar como tal la enfermedad y la hipoxia secundaria va a ser por diferentes mecanismos. Bueno, el primero vamos a tener que va a ser por un mecanismo mecánico, donde va a haber una obstrucción de las vías aéreas en forma total o parcial. Aquí es importante ver si va a ser total o parcial, ya que de esto se va a desglosar los signos y síntomas que va a tener el bebé. Cuando es total y en áreas proximales, que decía que solía ser muy raro, pues puede llevar rápidamente al bebé a una muerte por asfixia aguda. Cuando es una obstrucción total, pero en las áreas periféricas va a dar un problema de atelectasias. Y cuando es parcial, decía que pues se va a dar un fenómeno de válvula. Es decir, que va a existir la entrada de aire, pero no va a existir la salida. Y esto pues obviamente va a provocar una sobreextensión de los alvéolos o pues en consiguiente una ruptura y pues va a presentarse una fuga de tipo efisema o neumotórax. También tenemos otro mecanismo que es por neumonitis de tipo química. Esta va a ser provocada por la presencia de las sales biliares y las enzimas, donde después de 24 a 48 horas de ser inhalado se va a poder observar lo que es un exudado inhalatorio, un colapso alveolar y una necrosis celular. También decía que podía darse un fenómeno de infección, esto porque el espacio o el entorno que va a propiciar la inhalación del meconio, pues va a ayudar a lo que es una infección, principalmente por bacilos gram negativos. También va a haber una alteración de la acción del surfactante, esto gracias a los contenidos de lípidos y las sales biliares que contiene el meconio. Lo que va a hacer es que esto va a causar una toxicidad en lo que son los neumocitos tipo 2 y pues va a haber una disminución en cuanto a la contracción de las proteínas A y B del surfactante y va a hacer que pues se desplace de la superficie alveolar y pues exista una alteración de la acción de este surfactante. Y como mencionaba el doctor, también se va a dar como un proceso inflamatorio. Esto va a ser, esta respuesta inflamatoria va a ser mediada por factores de crecimiento, como lo es la interleucina 6, la 8, la 13 y la interleucina 1B,
También va a existir la presencia de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral alfa 1. Lo que va a hacer es que van a pues aumentarse los mediadores vasoactivos, como lo son el tromboxano y la endotelina y los leucotrienos. Y estos van a ayudar a que exista una vasoconstricción y pues esto va a llevar a lo que es una hipertensión pulmonar. Que la hipertensión pulmonar persistente es de las complicaciones más graves que nos puede dar este síndrome de aspiración de meconio. Bueno, después de todo este proceso, lo que nos va a ocasionar es que haya una disminución de la elasticidad y del volumen pulmonar, y esto nos va a llevar a tener un aumento en lo que es la resistencia vascular con una presión arterial pulmonar suprasistémica. Es decir, mencionaba que los pulmones se iban a volver rígidos, lo que iba a causar un desequilibrio en cuanto a la ventilación y la perfusión. Ocasionando cortocircuitos extrapulmonares de derecha a izquierda. Y esto nos va a llevar a tener signos de hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Que estos también van a ser importantes porque al haber la presencia de esto nos va a ayudar a diagnosticar como tal este síndrome. Bueno, aquí les puse este pequeño diagrama en el que engloba toda la fisiopatología que ya les mencioné. Bueno, para explicárselos un poquito, vamos a tener lo que es una evacuación fisiológica de meconio, que es la que ya les mencionaba anteriormente, que se le llama postérmino, es decir, esta se da cuando el bebé pues ya está pues listo para nacer. Y también se puede dar, por otro lado, por causa de una hipoxia intrauterina, lo que va a dar también pues la evacuación del meconio. Al haber esta evacuación, pues este va a hacer que el líquido amniótico pues se tiña de esta sustancia y pues como les dije, la aspiración puede ser por aspiración postparto o por las respiraciones profundas que puede tener dentro del útero, lo que va a llevar pues como tal a la aspiración del meconio por parte del feto, del bebé. Y pues aquí viene lo que es la inactivación del surfactante que nos puede provocar atelectasias, también la obstrucción de las vías aéreas periféricas que como les mencioné puede ser completa o parcial. Si es completa, pues también se va a dar la presencia de atelectasias, lo que va a ser una alteración en la ventilación, perfusión y un cortocircuito intrapulmonar. En cambio, si es parcial, se va a dar el efecto de válvula que ya les expliqué, atrapamiento aéreo y pues una fuga del aire. Y cuando es obstrucción de la vía aérea proximal, pues nos va a dar como tal acidosis, hipoxemia e hipercapnia, que esto va a ser como que algo global en cuanto a si se da por inactivación del surfactante, por obstrucción de la vía aérea periférica o por obstrucción de la vía aérea proximal. También vamos a tener lo que es la neumonitis por inflamación y pues ahora sí que de origen químico, lo que va a dar pues la liberación de mediadores vasoactivos que ya se los mencioné y pues nos va a dar como resultado que haya una resistencia vascular en cuanto a los pulmones y un cortocircuito extrapulmonar. También mencionaba que en la hipoxia intrauterina, esta va a dar como tal estrés por hipoxia crónica, lo cual nos puede llevar a que exista una remodelación en cuanto a la vasculatura pulmonar del bebé y pues como tal esto también nos va a dar resultado de resistencias vasculares pulmonares elevadas. ¿Hay alguna duda hasta aquí con la fisiopatología? No, Pau. Ok. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son los signos y síntomas. Bueno, para comenzar vamos a tener lo que son datos de posmadurez, porque como ya les he venido mencionando, pues esto se da más en los niños ya postérmino. Entre estos datos se van a encontrar lo que son uñas largas, una piel seca y descamada y pues como tal una desnutrición. Aquí también bueno, esto es como que signos generales. Y vamos a irlos clasificando también los signos y síntomas según la gravedad del síndrome, de la aspiración. Cuando tenemos un síndrome leve, lo que vamos a encontrar en el pequeño va a ser taquipnea, estertores y cianosis.
Cuando tenemos una severidad moderada, vamos a encontrar lo que ya les mencioné de la leve y además quejidos, retracciones y un aleteo nasal. ¿Le das a la que sigue? Bueno, y cuando ya se encuentra en una severidad grave, pues vamos a encontrar a un recién nacido asfixiado y gravemente deprimido, con una cianosis que ya va a ser muy intensa y marcada, va a tener palidez y una respiración jadeante. Es decir, como que está intentando, pues como que inhalar el mayor aire posible, ya que no está existiendo una buena ventilación. También se puede ver el aumento del diámetro anteroposterior del tórax debido a esta fuerza que está haciendo para hacer respiraciones más profundas. Ok, aquí bueno, antes de pasar a los criterios, mencionaba que cuando teníamos a un recién nacido en una severidad grave, iba a ser necesario tener en cuenta que estos bebés van a necesitar una reanimación compleja y es muy probable que vayan a tener la necesidad de una intubación endotraqueal y una ventilación mecánica, ya que pues va a poder presentar datos de lo que es una disfunción miocárdica con hipotensión sistémica y una disminución de lo que es el gasto cardíaco, coagulopatías o disfunción renal y hepática. Bueno, ahora sí vamos a entrar a estos criterios. Estos criterios nos van a ayudar también a categorizar al bebé dentro de la severidad de leve, moderada o grave. En cuanto a la severidad de leve, vamos a tener que este bebé va a requerir oxígeno suplementario menor al 40% en las primeras 48 horas. Cuando ya lo encontramos en un estadio moderado, va a ser porque el bebé va a necesitar oxígeno mayor al 40%, pero ya por más de 48 horas. Y cuando ya lo encontramos en un estadio grave, es porque este va a requerir una intubación endotraqueal, además de que va a necesitar una ventilación asistida por más de 48 horas, y generalmente esto va a ser asociado a lo que es hipertensión pulmonar persistente. Aquí, bueno, de acuerdo a que ya categoricemos a nuestro bebé en alguno de estos estadios, pues los recién nacidos van a poder mostrar síntomas solo por 24 horas o estos síntomas van a poder persistir con dificultad respiratoria hasta por 7 a 10 días. Es por eso que es importante categorizarlos para ver qué tanto monitoreo va a necesitar nuestro bebé y pues obviamente dependiendo cómo va a ir reaccionando es las medidas que le vamos a dar. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, aquí les puse una tablita que venía en el libro donde nos ayuda como que a diferenciarlo de otros diagnósticos que ya hemos visto. Por ejemplo, existen características para diferenciarlos de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, de la neumonía y de la taquipnea transitoria del recién nacido. Estas diferenciaciones se van a ver en cuanto a los antecedentes, también en los hallazgos que se encuentren en lo que es la exploración física, los hallazgos que se encuentren de manera radiológica y pues también las posibles complicaciones que vamos a tener en cada uno de estos padecimientos. Aquí les dejo la tablita para que la puedan pues analizar con más detalle y pues les sea, bueno, no sea fácil poder diferenciar este síndrome de otros síndromes respiratorios. Bueno, pasando un poquito a lo que es el diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico nos vamos a ayudar de, como ya les había mencionado, el antecedente de un líquido amniótico meconial, es decir, pues que veamos esa característica de líquido amniótico de color verdoso, la consistencia que tenga. También vamos a ayudarnos de lo que es la presencia de signos y síntomas que ya les mencioné, así como el principal, pues un signo de dificultad respiratoria.
y vamos a tener también hallazgos radiológicos que pues de encontrarse positivos nos van a ayudar a dar como tal ya el diagnóstico de este síndrome. Algo que se me olvidó mencionarles es que cuando encontramos los hallazgos de las uñas largas, la piel reseca y escamosa, también se va a ver la presencia de lo que es el meconio en las uñas, en parte en la piel y en el cordón umbilical. ¿Le das a la que sigue? Bueno, en cuanto al diagnóstico por medio de imagen, vamos a tener pues el estudio de radiológico, en donde vamos a encontrar una sobredistensión pulmonar generalizada con diafragmas abatidos, es decir, como apachurradito, como contraído debido a la sobredistensión pulmonar. También vamos a poder observar lo que son áreas de atrapamiento de aire. También se puede presentar lo que es un infiltrado grueso o irregular o un patrón difuso en forma de parches, zonas de atelectasia o consolidación, y pues ya en los casos más, digamos, más crónicos ya vamos a encontrar, o donde haya una fuga de aire, vamos a encontrar ya sea neumotórax, neumomediastino o un enfisema intersticial. Mencionaba que este se podría dar en el 20 a 50% de los casos. La verdad puse estas imágenes porque pues mencionaba que fue las que encontré, pero no sé, doctor, si ahí me pudiera ayudar, porque la verdad ahí lo que yo puedo observar es pues la sobredistinción pulmonar, pero en cuanto a los demás hallazgos, no sabría cómo explicárselos, la verdad. Sí, sobre todo el infiltrado que se ve en parches, como generalmente como causa neumonitis química y causa inflamación y hay atrapamiento de aire, por eso ven zonas en los que tienen un infiltrado blanco y puede haber contenido de aire. Es como un contenido ahí un poquito granular, a diferencia, por ejemplo, de la que tienen al otro lado. Acuérdense que la atelectasia generalmente jala el pulmón sano hacia el lado afectado. Entonces, generalmente, si yo tengo una atelectasia del lado derecho, mi tráquea y todo lo que es el mediastino se va a estar jalando hacia el lado derecho. A diferencia, por ejemplo, del neumotórax, que si yo tengo un neumotórax derecho, lo que hago es que voy a rechazar el mediastino y el pulmón del lado izquierdo porque va a haber sobredistensión del pulmón del lado derecho. Y, por ejemplo, en el derrame pleural, generalmente ahí no hay desplazamiento de lo que son las estructuras, se conservan. Y a diferencia de la imagen, si se acuerdan, en membrana hialina se refería a una imagen en vidrio esmerilado. Generalmente son imágenes, si ustedes se acuerdan, son blancas. Lo que ocupan los campos pulmonares no es este tipo de infiltrado, sino que se ve todo blanco. Y acuérdense que en los grados de la membrana hialina, no me acuerdo si por ahí pusimos radiografías, puede haber grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y que incluso refieren que conforme van avanzando los grados, es más difícil de ver la silueta cardíaca, porque en el grado 4, pues, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera imagen donde ubican la silueta hepática, que se ve todo blanco, pues prácticamente así se ve todo el tórax, no se alcanza a distinguir ni los campos pulmonares, ni la silueta cardíaca. Entonces, en la membrana hialina, ese sería un grado 4. Aquí, a diferencia de eso, no. Hay horizontalización de los arcos costales. Las costillas, en vez de tener este componente, hacen esto porque hay atrapamiento de aire. Los espacios intercostales se abren un poquito y hay una cosa que se llama herniación del parénquima pulmonar, que pareciera que entre las costillas se va a salir el parénquima del pulmón porque están sobredistendidos. Y el aplanamiento de los semidiafragmas. También los diafragmas que llevan cierta cúpula hacen esto porque el mismo aire los rechaza y eso hace que se puedan abatir los semidiafragmas. Serían como los datos más característicos de una radiografía de un niño con síndrome de aspiración de meconio. Y un punto bien importante, doctora Paulina, es que generalmente esto es progresivo, porque estos niños pueden tener el meconio, pero acuérdense que la parte más importante es una neumonitis química. Por lo tanto, la enfermedad es progresiva hacia el empeoramiento del paciente.
A diferencia, por ejemplo, ¿se acuerdan la taquipnea? Ayer que nos hicieron las preguntas, que cuántos días duraba y cómo remitía, que tenía un pico y luego disminuía. Aquí en el síndrome de aspiración de meconio, ¿no? Generalmente pueden salir bien, los ves todos verdes como Hulk, y de repente si empiezan ya con dificultad respiratoria, eso empieza a subir y eso te causa que tengas dificultad respiratoria en forma progresiva y que sea agresiva. ¿Sí? Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Aquí mencionaba algo importante que decía que los hallazgos que encontramos en lo que es la radiografía pueden resolverse o desaparecer dentro de 7 a 10 días o persistir incluso por semanas. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, también como ayuda del diagnóstico, vamos a tener el diagnóstico por hallazgos en lo que es la gasometría arterial, donde vamos a ver la presencia de hipoxemia, hipercapnia y una acidosis grave de tipo mixto. Esta acidosis va a deberse a ese desbalance que hay en cuanto al intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono. Mencionaba que era de tipo mixta porque a lo que estuve leyendo al principio podía darse primero lo que es una alcalosis debido a, pues ahora sí que mencionaba la hiperventilación, pero ya de manera crónica podía llegar a darse lo que es la acidosis grave debido a este persistente problema de lo que es la dificultad del intercambio gaseoso. ¿Le das a la que sigue? Ok, ahora, entrando un poquito a lo que es el tratamiento, pues bueno, mencionaba que no iba a haber un tratamiento como tal específico y pues va a ir, básicamente el tratamiento lo que va a hacer es ir dirigido a lo que es mantener una adecuada oxigenación y una adecuada presión sanguínea. Así como también va a ser muy importante corregir algunos factores que podamos tener que nos estén promoviendo la reacción de la vasoconstricción pulmonar. Entre estos problemas pueden ser la anemia, la hipoglucemia o la acidosis. Y pues bueno, en cuanto a lo que es el factor de mantener una buena oxigenación, decía que pues es muy importante, pues por lógica, la administración de oxígeno suplementario. Mencionaba unos valores que decía que debíamos de mantener para evitar pues complicaciones. Mencionaba que teníamos que mantener una saturación límite de entre el 90 a 95% en estos pacientes, una presión de oxígeno de 60 a 90 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono entre 40 a 45 y un pH entre 7.25 a 7.30. También decía que, pues, en cuanto a la administración de oxígeno, para evitar, el oxígeno nos va a ayudar a lo que es evitar o disminuir la vasoconstricción pulmonar secundaria a la hipoxia y pues como tal reducir lo que es el riesgo de una hipertensión pulmonar persistente. ¿Le das a la que sigue? Bueno, cuando tenemos a un recién nacido con una enfermedad de severidad leve, vamos a darle primero lo que es el oxígeno suplementario. Esto va a ser una valoración constante para ver cómo va reaccionando nuestro bebé ante las indicaciones que le estamos dando. Si con el oxígeno suplementario podemos mantener estos rangos que ya les mencioné, pues con eso va a ser suficiente, además de, en cuanto a la administración de oxígeno. Si no vemos resultado o no llegamos a lo que es nuestros límites en cuanto a lo que lo tenemos que establecer, vamos a seguir con una ventilación mecánica. Bueno, si con la ventilación mecánica tenemos buenos resultados, ahí nos vamos a mantener y vamos a vigilar a nuestro paciente para que se pueda mantener en los límites de saturación de oxígeno. Si en cambio vemos que no está siendo suficiente la ventilación mecánica, pues bueno, vamos a ir a lo que es la administración de una ventilación de alta frecuencia oscilatoria.
Aquí mencionaba que la ventilación nos iba a ayudar también a lo que es favorecer el reclutamiento alveolar y a ayudar a lo que era la eliminación del dióxido de carbono. Por eso que es muy importante la vigilancia en cuanto a la eficacia del oxígeno que le estamos dando a nuestro paciente. Algo también importante que se mencionaba es que no se recomendaba el uso de presión positiva continua, ya que el hacer esto podía incrementar el riesgo de fuga de aire y pues llevarnos a las complicaciones de neumotórax y las otras que ya les mencioné. ¿Le das a la que sigue? Bueno, también es necesario mantener a nuestro bebé en un ambiente térmico adecuado con una estimulación mínima, que la manipulación ante nuestro bebé sea hecho de manera como que gentil, o sea, con el mayor cuidado posible. Y pues, como ya les mencioné, que haya un monitoreo continuo. Esto es más que nada para mantener como que a nuestro paciente, digámoslo así, tranquilo, para evitar que haya como que sobresaltos que nos generen cambios en lo que es su respiración y nos pueda llevar pues a empeorar este problema de desequilibrio en cuanto a la oxigenación y a la respiración y el intercambio. En caso de ser necesario, mencionaba que se va a indicar el soporte inotrópico y relajantes musculares o analgésico, esto para, ya que cuando vamos, bueno, si se llega a dar el caso de que sea necesario intubar a nuestro paciente, pues al intubarlo pueden mostrar lo que es una agitación durante este procedimiento. Y pues bueno, este soporte y estos analgésicos lo que nos va a ayudar es hacer una sincronización en cuanto a la ventilación y por consiguiente esto nos va a ayudar a lo que es mejorar la oxigenación del bebé. También mencionaba que cuando tenemos a un recién nacido bajo ventilación mecánica, va a requerir lo que es una fisioterapia pulmonar y una aspiración frecuente y constante de lo que son las secreciones, pues para evitar cualquier otro tipo de complicación. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, también mencionaba que se podía dar lo que era una terapia con surfactante, pero esto se reservaba a los recién nacidos con síndrome de aspiración de meconio en un estadio grave o que estuviera complicado por la presencia de una insuficiencia respiratoria severa. Solamente en estos casos se mencionaba que pues se habían visto beneficios en cuanto a la terapia con surfactante. También existe el tratamiento con óxido nítrico y con ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Pero aquí también mencionaba especificaciones de que esto digamos, se reservaba para recién nacidos que tuvieran una insuficiencia respiratoria hipoxémica severa con o sin hipertensión pulmonar persistente, ya que en estos recién nacidos es donde se ha visto una ayuda en cuanto a este tipo de tratamiento. También mencionaba que algo que teníamos que tomar en cuenta era la necesidad o no de administrar una profilaxis de antimicrobianos. Esto por lo que ya les había mencionado en cuanto al riesgo de una infección. Mencionaba que en cuanto se inicia el tratamiento con antimicrobianos, se debe de estar vigilando la respuesta que tenga el bebé y se va a estar vigilando también en cuanto a la respuesta el cambio de dosis que se le van a estar dando a estos pacientitos. Y pues bueno, estas son como que las medidas específicas para lo que es el síndrome de aspiración de meconio que mencionaba. En cuanto a lo que es como tal el tratamiento para el factor respiratorio. En cuanto a las demás complicaciones que puede presentar, mencionaba que pues el tratamiento que se debería de seguir es el que ya vimos en lo que es síndrome de dificultad respiratoria y pues ahí vamos a seguir lo que es el cuidado para medidas generales, el cuidado para el balance hidroelectrolítico de nuestro paciente, el balance del pH y el apoyo nutricional que se le debe de estar dando. ¿Le das a la que sigue, por favor?
Bueno, y pues ya que le tenemos a nuestro paciente con tratamiento, vamos a tener algunas acciones que nos van a ayudar a hacer una limitación del daño, es decir, que existan las menores secuelas posibles y complicaciones. En el caso de ser necesario, se va a realizar lo que es la toracocentesis y un sello de agua en caso de que el paciente tenga un neumotórax y que se encuentre con ventilación aislada. También es muy importante vigilar algún dato que nos pueda indicar una repercusión a un órgano blanco para de esta manera poder tratar específicamente esa repercusión que esté teniendo en algún órgano, ya sea renal, ya sea corazón, ya sea hígado, cualquier órgano que se pueda estar viendo afectado. Es por eso que mencionaba que pues el tratamiento en sí no iba a ser como que algo específico, sino que se iba a ir llevando en cuanto a la respuesta y lo que fuera presentando nuestro paciente. ¿Le das a la que sigue? Bueno, en cuanto a la prevención, vamos a tener que se debe de llevar un control perinatal óptimo para poder hacer la identificación de algún tipo de anomalía que pueda tener nuestro bebé y que, como ya lo vimos, pueda ser algún factor de riesgo para la presencia de la aspiración meconial. Pues como tal, la detección de un embarazo de riesgo y también es muy importante la identificación del sufrimiento fetal, ya que si se encuentra un indicio de sufrimiento fetal, pues bueno, esto nos va a llevar a que hagamos como todo un plan en cuanto a establecer la conducta que se va a seguir en cuanto a la atención de este bebé, la vía de nacimiento que pues ahora sí que se va a planear para el bebé. También va a ser importante para así poder hacer de conocimiento al pediatra que pues nos va a ayudar a recibir ese bebé y pues va a participar en lo que es la atención al momento del parto. Y también mencionaba que era muy importante contar con lo que era una persona capacitada para una reanimación neonatal adecuada para así poder garantizar lo que es la oxigenación óptima de nuestro recién nacido. ¿Le das a la que sigue? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Pues creo que estuvo bastante clara y llevadera, doctora, su plática. No sé si los chicos, los doctoras tengan alguna duda o pregunta. Creo que estuvo bastante, coincido con la doctora Daniela, pues estuvo bastante entendible, muy didáctica y fluida, doctora. Y creo que tocaste los puntos claves. Creo que es importante prevención, identificar embarazos de alto riesgo, detectar pacientes con datos de sufrimiento fetal, sobre todo los pacientes con datos de sufrimiento fetal crónico, que acuérdense, hay una clasificación también en cuanto al meconio. Hay un meconio que es líquido, prácticamente el mismo meconio, solo teñido muy de verde. No me estresa ese, pero aquel meconio que es en sopa de chícharos, que es espeso, ese pues sí puede obstruir la vía aérea. Entonces hay una clasificación también para ver las cruces o lo espeso que es el meconio, que también va del grado 1 al grado 4, que eso también lo tendríamos que considerar. Pero sobre todo es la prevención. La reanimación en el paciente con meconio ha cambiado, prácticamente la reanimación neonatal es igual que cualquier otro paciente, no se hace ya aspiración dirigida de tráquea y este tipo de cosas que antes hacíamos. Ahora tú haces la reanimación normal porque si hay meconio, pues ese ya está prácticamente en la vía aérea del paciente. Y un punto bien importante es cuidar la evolución del paciente. Estos pacientes van muy de la mano con hipertensión pulmonar, y esto condiciona que los pacientes puedan tener problemas serios para el manejo y que tengas que manejar la hipertensión pulmonar y que también tengas que estar manejando el cuadro de dificultad respiratoria. Estos pacientes tienen alto riesgo de síndromes de fuga aéreas o de problemas de escapes de aire como neumotórax. Entonces, son pacientes que tú debes de ser muy prudente, tu personal de enfermería y el médico que esté contigo, saber que es un riesgo el neumotórax, por ejemplo, y que todos estén sincronizados. Tengo un niño muy grave con síndrome de aspiración de meconio. Si estuviera un neumotórax espontáneo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el de aire? ¿Con qué vamos a funcionar? O sea,
vayan un paso adelante, porque eso se lleva a un bebé en minutos, entonces solo sean muy, muy conscientes en eso. Y la profilaxis con antibióticos llega a ser clave también porque muchos de estos pacientes se sobreinfectan en el camino por el tipo de evolución que llevan. Entonces, muchas veces cuando hablamos de antibióticos profilácticos es porque los vamos a dejar de 48 a 72 horas y los vamos a suspender. La gran mayoría de estos pacientes se los terminamos continuando y dando un esquema corto, a veces al menos de 14 días. Entonces, sí es bien importante que tengamos eso en cuanto a la prevención y la vigilancia. Y ya, de acuerdo a eso, ir normando la conducta. No sé si alguien más tenga alguna duda, chicos. Creo que bastante bien, ¿no? Bueno, sí, pues el día de hoy nos vamos a quedar aquí en esta clase. Mañana vamos a ver cardio. ¿Quién nos va a dar el tema mañana? Sí, muy bien, doctora Paulina. Mañana. Juan Antonio.